Un saludo para todos. Estamos en una tertulia en el Libro Total, la biblioteca digital más grande del mundo hispanoparlante. Y una de las cosas que nos gusta hacer aquí en casa del Libro Total, es justamente poder encontrarnos con los autores, poder rememorar pues esos momentos de la escritura, también esas posibilidades de relación y algunas otras interpretaciones que se dan alrededor de los libros. Entonces esta tarde estamos con Nilia Mesa de Reyes. Buenas tardes, Nilia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Y pues con el doctor Rafael Saavedra, miembro de la Academia de Historia y ha estado dedicado toda su vida al mundo de la literatura, desde la pedagogía y la literatura a nivel universitario. Antes de seguir, pues realmente nos importa saber en esta suerte de memoria, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Por qué han llegado hasta acá? Y cómo podemos implicar esta relación, este momento afortunado de encontrarnos los tres aquí, pues a partir de Sangre Bermeja. Empezamos contigo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy una persona, una mujer que llegué a vivir a Barranca a los 16 años, mi mamá santanderiana, mi mamá paisa, yo nací en el Valle del Cauca y me enamoré de esa tierra santanderiana. Hice muchas cosas, por fin tuve la oportunidad de estudiar y por fin pude empezar a devolverle algo a la ciudad que tanto me dio, que es Barranca Bermeja. Estudié filosofía en la Universidad Javeriana, hice una maestría en literatura, pertenezco a la Academia de Historia de Bogotá y soy una enamorada de los libros. Imagínense que cuando yo era chiquita, mi papá nos leía a la hora de la comida la Ilíada, ¿cómo les parece? En el calor primero de Cali, después de Cartagena, y nos hacía examen. Después siguió con la Odisea, después siguió con los rusos. Antes amo los libros porque la cosa fue verdaderamente difícil, pero sí, soy una enamorada de los libros, me encanta estar aquí, me encanta haber buscado el momento en mi vida especial para escribir este libro, que lo escribí con tanta pasión, ni siquiera con amor, con pasión, disfruté cada letra, cada página, eso, entrevisté a todas las personas que había conocido en Barranca para que me contaran cosas, porque yo tengo mi visión, pero hay otras muchas visiones, entonces ahí pude más o menos recopilar una historia para hablar de Pipatón y Yarima, para hablar de la industria del petróleo, pero muy especialmente para hablar de los hombres y especialmente mujeres que vivimos toda esa parte del auge petrolero, de la riqueza petrolera, cómo vimos la diferencia entre el que no era de Ecopetrol y el que sí lo era, cómo tratamos de cerrar esa brecha que realmente es casi imposible de hacer, pero esta sí es una deuda que tenía con Barranca Bermeja y por eso me sentí muy feliz cuando pude sacar mi libro. Bueno, entonces también estamos esta tarde, como habíamos dicho, pues con don Rafael Saavedra y en estas tertulias pues nos encanta un poco compartir quiénes son los que están, quiénes son los presentes, por qué estamos reunidos todos alrededor de este libro. Don Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Respecto a quién soy yo, puedo decir que nací más o menos por los mismos años que nació Nilia, es decir, por la década del 50. Soy originario del campo, viví en Curití y a los 8 años tuvimos que salir del pueblo desplazados, aunque esa palabra no se utilizaba en ese tiempo ni había los recursos que hoy hay. Sencillamente fue la violencia que nos sacó. De alguna manera llegamos arrimados a la familia y de ahí en adelante seguí el proceso de estudio. Afortunadamente, gracias al estudio, terminé bachillerato, seguí en la universidad. A la par que entré a la universidad, comencé a trabajar como profesor. Una vez me gradué, pude ir a otro colegio, que fue el Colegio Panamericano, y del Colegio Panamericano se abrieron otras posibilidades. Viajé a Estados Unidos con una beca, estudié allí, hice un doctorado y después de estar allá trabajé muchos años en la Universidad del Estado de Nueva York, en New Paltz, y cuando cumplí 55 años me dije regreso a Colombia, regresé,
Fue una buena decisión, aunque muchos me criticaron. Hoy apruebo lo que hice. Pude estar al lado de mi madre en sus momentos más difíciles, pero también, al igual que Nilia, devolví parte de lo que aprendí. Realmente la UIS es mi alma mater y entonces dediqué 10 años a trabajar en la UIS. Después de los 10 años terminé esa etapa y seguí con tertulias literarias, con otros trabajos relacionados con la literatura, y aquí estoy. También debo decir que soy escritor, he escrito novelas, he escrito libros de cuentos, he escrito ensayos, he sido corrector de estilo, y en ese caso fue lo que nos unió con Nilia, gracias al puente que nos estableció Daniel. Y aquí estamos, para servir como siempre. Bueno, muy afortunado ese cruce. Aprovecho también la ocasión de invitarlo a ser parte de nuestro proyecto en la biblioteca El Libro Total. Y hablando de cruces, de historias, pues ya me dirán exactamente cómo fue que se conocieron. Pero realmente, Nilia, nos encantaría saber qué te lleva a escribir Sangre Bermeja. ¿Qué fue eso de tu historia que te impulsa a tomar esa decisión porque no habías escrito antes? Bueno, realmente yo llegué a vivir a Barranca muy joven, como ya dije, me enamoré de Barranca, pero sí me tocó vivir una época que fue como gradual, ¿no? Tener mis hijos, ya ellos más grandecitos, mi esposo ir escalando posiciones, llegar a cierto tipo de posiciones, vivir las huelgas, vivir una serie de cosas que cuando me voy a Bogotá y tengo la oportunidad de estudiar, porque yo estudié al revés, yo hice hasta quinto bachillerato antes de casarme, ya cuando me fui para Bogotá, tuve la oportunidad de validar bachillerato, estudiar filosofía, hacer la maestría en literatura, todas estas cosas, empecé a notar algo que yo tenía que escribir sobre Barranca, primero que sobre cualquier cosa, que hay muchos tópicos que me interesan en la vida, eso tengo infinidad de cosas en la cabeza. ¿Y por qué Barranca? Bueno, porque la quiero, pero también porque nunca he conocido personas tan orgullosas de ser barranqueños como mis hijos. Ellos han viajado por el mundo, viven fuera del país, han ocupado hartos cargos y el orgullo más grande de ellos es decir que son de Barranca, que son nacidos en el centro, que son comemangos. Entonces yo dije, tengo que hacer un homenaje a mis hijos, pero también a mi esposo. El papá de mi esposo llegó desde San Vicente de Chucurí con alpargatas y con machete a trabajar de obrero en la Tropical Oil Company. Y porque fue juicioso, buen trabajador, por lo que quieran, él llegó a ser directivo, él llegó a ocupar cargo importante, educó a sus hijos. Entonces, para nosotros también es un agradecimiento a don Ángel, porque él nos mostró un camino y él le prodigió a su familia algo que también le sirvió a mi familia. Yo recibí de parte de don Ángel y mis hijos orgullosísimos, inclusive yo que días comentaba que van a algún sitio importantísimo, por ejemplo en el Japón, que fueron a una aldea lindísima. Y dice mi hija, mamá, igualita al centro. Ellos todo lo mejor lo comparan con el centro o con Barranca. Es un paradigma. Mi hija ha vivido en Inglaterra, ha vivido en el Asia, ha vivido en el África, todo, pero todo lo mejor es comparable con Barranca. Entonces eso me llevó a escribir este tipo de cosas. Fíjense que seguimos notando pues esos lazos comunicantes entre ustedes, ¿no? De alguna manera esa referencia de dónde se viene, esas raíces únicas, ese querer habitar de pronto otra vez, ¿sí? Los espacios los ha llevado pues a usted a volver después de una serie de posibilidades por fuera, pero además desde esa historia también familiar que produce esto. Entonces, bueno, Sangre Bermeja, para que entremos en tema, ¿no? Porque pues realmente queremos como abrir las posibilidades, el abanico de eso, viene a encontrar, y no sé si empezamos por ahí, pues quizás lo dijimos al principio, esos dos puntos de encuentro de la historia de Barranca Bermeja, que son dos hitos prácticamente, dos momentos. ¿Por qué decides unir esos dos momentos?
cómo de alguna manera reescribes desde la literatura una historia fundadora y una necesidad de darle también ese principio de fundación. Bueno, lo que tú decías en algún momento, a mí los mitos me parecen lo más maravillosos. Como estudiante de filosofía aprendí que el mito no es un cuentico. El mito es lo que va antes del logos, es decir, el mito es una historia que se cuenta de cierta manera para que el común de las personas entiendan de qué se está hablando. Entonces quería hablar sobre Pipatón, pero también quería contarle a Colombia las dos invasiones que existieron en Barranca Bermeja. Primero fue la invasión en 1536 con Gonzalo Jiménez de Quesada, que llega pues todo el exterminio que hace, el ataque de los yariguíes, Pipatón, que es el héroe por excelencia, cómo se lo llevan para Pamplona, cómo le arrancan los talones, se los cortan, cómo se viene arrastrando por 350 kilómetros, llega, arma otra vez a sus guerreros, guerrea contra los españoles. Esa fue la primera invasión. La segunda invasión, entonces, esa primera invasión está de acuerdo con la llegada de esta chica en los años 60, que a la hora de la verdad también viene pues a invadir o a conquistar, pudiéramos decir, viene de la costa, o sea, que lo que los indios yariguíes hicieron, son descendientes de los caribes, remontando el Magdalena, también lo hace nuestra protagonista. Esta vez la remonta en avión y llega al centro a vivir la vida, invade unos espacios que no son los de ella, pero que al invadirlos descubre que son más de ellas que los que ella creía que sí eran. Entonces ahí empieza como un trastocar el corazón y el alma de esta muchachita que empieza a descubrir la afinidad, los sitios que no conoce pero que sí conoce. Entonces todo ese juego se da en la primera invasión, que fue la parte en que vivimos en el centro. Después viene la segunda invasión, comienzos del siglo XX, 1928, llega la Tropical, cuento la historia de todo lo que hubo, las negociaciones, todo, llega la Tropical. Entonces, en esta segunda llegada, también llega por segunda vez a Barranca Bermeja, nuestra protagonista, pero ya llega a la refinería. En esta historia del petróleo hay cosas fascinantes, porque siempre nos hemos preguntado si hubiéramos necesitado que vinieran de Estados Unidos a ayudarnos. Mire, yo le he preguntado durante 50 y pico de años que llevo de matrimonio, no digo cuántos para que no sumen aquí y resten, he preguntado a personas que saben mucho y a otras que no saben tanto, si sí hubiéramos sido capaces nosotros de sacar adelante la explotación petrolera, no hubiéramos sido capaces. Necesitaba traer a alguien a que nos enseñara, no teníamos la tecnología, no teníamos, mejor dicho, necesitábamos. El problema que siempre nos planteamos es, sí hicimos buena negociación, pero bueno, eso es el pasado. Entonces, esa segunda invasión, que es la invasión de los americanos, que además aportaron a la tierra de Barranca Bermeja una riqueza cultural enorme. Es que venía gente de todas partes del mundo. Es que Barranca Bermeja se convirtió en una metrópoli. De ser un sitio donde habían 10 chocitas, se convirtió en una gran ciudad en la que se quebró la sociedad tradicional, ¿no? Porque es que llegaron estos gringos, estos europeos, gente de Centroamérica, mejor dicho, de todas partes, detrás del oro negro. Entonces la cultura cambia y todo lo que era de Barranca se sincretiza con todo lo que trajeron las demás culturas, y ese es el resultado de la identidad hoy de Barranca Bermeja. Entonces también es la segunda llegada de esta chica, que llega a un sitio como la refinería, que culturalmente es muy diferente a la cultura del centro. Ayer éramos distrito de producción, acá es refinación, y empieza a hacer una trayectoria, un reconocimiento de lo que ya cree conocer, y empieza a sentir indudablemente esa pasión por el río, por la gente del río, por todas las cosas que se dan en Barranca Bermeja, que bueno, todavía hoy después de tantos años me hacen emocionar, de verdad. Pues si estamos hablando, o Nilia está hablando, se está refiriendo a sus personajes centrales. Pues Yarima y Pipatón, perdonen, y por supuesto también Sofía y Enrique.
y cómo va solapando. Pero antes de continuar, a mí, Rafael, me encantaría preguntar, pues, especialista en literatura, lo que estamos viendo es que, pues, Nilia lo que ha hecho es encontrar dos mitos fundacionales, ¿sí?, en esta barranca, y siempre a partir de una conquista, para bien o para mal, de donde surgen, pues, los protagonistas, y surgen, vamos a decirlo así, los héroes, ¿sí? Los héroes desde el punto de vista dramático y literario. ¿Cómo te pareció eso a ti? Bueno, hay dos cosas que tenemos que distinguir exactamente. Una es el qué, de la cual nos estaba hablando Nilia, pero también la otra parte que es fundamental es el cómo. En este caso yo quiero hacer un aporte a los posibles lectores y a quienes ya han leído el libro. La primera tiene que ver con los epígrafes. Los epígrafes es la orientación, es la guía de lo posible profundo que hay en una novela. Nilia cita tres diferentes epígrafes. El primero, que se repite, nos dice lo siguiente: no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos, de Jorge Luis Borges. Precisamente eso es la novela: diferentes tiempos, convergentes, divergentes, paralelos. Y la estructura de la obra está muy bien equilibrada en cuanto a número de páginas, en cuanto a número de capítulos, en sus partes. La novela está dividida en dos partes, primera parte y segunda parte. La primera se ubica en el centro, como lo explicó, la segunda en Barranca Bermeja. O sea, topográficamente hay dos espacios. Pero también podemos entender en otro plano personajes que son están en la superficie, se superponen. El primer rasgo es Yarima y Pipatón, que puede ser reemplazado, de acuerdo con la circunstancia, por Enrique y Sofía, por Enrique y más tarde Juan Pablo, sin que sea el uno igual al otro. Son sustitutos. Y ambas están cumpliendo, Yarima, Sofía, un papel. Ambos están cumpliendo una acción. Mientras Enrique es gerente, llega a ser gerente, Pipatón es realmente el jefe guerrero. Entonces son historias que van paralelas, historias que están muy bien tejidas. Y hay que agregar algo: está todo en un lenguaje sencillo, pero técnico, respecto cuando se refiere a lo relacionado con Ecopetrol y su desarrollo, o muy íntimo, muy familiar cuando se refiere a las relaciones de pareja. También está allí la relación de familia, básico en esta novela. Pues has hecho realmente un análisis completo en 2 minutos, y justamente esta idea de la linealidad o la no linealidad temporal, de la no caducidad, de esa idea también muy borgiana de los mundos posibles, pues ese solapar, pues también esas historias, un poco, retomo la pregunta, no sé, cualquiera de los dos, está tratando en esas capas de tiempo y capas de espacio, también podría ser esos tiempos fundacionales, porque tanto la petrolera como fue la conquista, ¿sí? Entonces está irrumpiendo un espacio que hace que haya una respuesta, que haya una revolución y que surjan los héroes. No sé quién de los dos. Si me permite, entonces, continuando con los epígrafes, porque viene a colación lo suyo. Sí, lo tuyo, sí. Otra vez Jorge Luis Borges
recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño. Un elemento fundamental en esta novela es lo onírico. Sin lo onírico no pudiera haber aparecido los otros elementos de la novela. Entonces, en este sentido, la novela tiene un transcurrir, se va desarrollando desde diferentes ángulos los sueños van progresando, nos va a traer una especie de sensaciones muy difíciles por las que vive Sofía, en la cual ella es la persona que lo sufre, pero al final se convierte en espectadora. Todo esto es una transmisión y transfiguración del elemento onírico, pero lo onírico está relacionado con el ayer y con el hoy. Lo onírico está relacionado con los personajes y la historia reciente, con los personajes y aquella historia que Nilia recupera, porque nadie ha trabajado esas líneas. Entonces, desde la fantasía, desde la ficción, nos está llevando un puente, una aproximación a la historia. No es la historia, es la ficción. Muy bien, entonces ahora desde tu punto de vista, desde la escritora. Es que a mí la historia me encanta y a mí cuando dicen, no, es que no me gusta la ficción, yo me sorprendo porque es que a mí la ficción me parece más real que la misma realidad. La ficción pega todo aquello que los historiadores no pueden comprobar, no pueden medir porque tienen que ser exactos. La ficción viene en su ayuda. Entonces, cuando uno está escribiendo y tengo un personaje, pero quiero contar otras cosas de antes, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ahí está el flashback, todo lo que se utiliza hoy. Hace poquito leí un libro, creo que fue de Tracy Chevalier, que utiliza el tiempo de una manera que me parece maravillosa, que es sobre una vidriera por allá en Italia y para ella no existe el tiempo, pero para todos los demás envejecen y mueren. De hecho, el escritor puede hacer lo que quiera, pero cuando yo empecé a escribir pensé en el sueño, porque es que a mí la parte onírica, bueno, el sueño, primo hermano de la muerte, esa parte me parece fantástica y me parece que es un vehículo que nos puede llevar a donde queramos, es mejor dicho, una herramienta que está disponible para nosotros. Entonces, eso utilizo en contar la historia, ¿no? Traté de estar muy apegada a la historia, pero como hablábamos al comienzo, de Pipatón y Yarima no hay casi nada. Eso tocó buscar, afortunadamente tuve ayuda de historiadores amigos, en Barranca hay una cantidad de historiadores queridísimos, entonces me ayudaron a encontrar, pero mucho tocó imaginárselo uno, pero yo creo que la imaginación y todo esto a veces puede ser más real que la misma realidad, porque no sabemos qué fue lo que pasó. Sabemos de Pipatón que le cortaron los talones, sabemos que eso también me pareció importantísimo, algo que dijeron el lunes en la Casa del Libro, que Pipatón ya había ganado la batalla cuando sabe que los españoles atraparon a Yarima y él se devuelve solo como un loco a tratar de salvar a Yarima y ahí es cuando una lanza lo atraviesa. Entonces, la importancia que tiene la mujer en ese momento, no solamente como su amada, como su esposa, sino como representante de todas las mujeres. A las mujeres toca recuperarlas. Entonces, eso me parece valiosísimo porque como nos vendieron la idea de que eso los indígenas, mejor dicho, cuando empiezo uno a leer estos textos, ellos tenían matrimonios arreglados, ellos respetaban a la mujer, las mujeres caribes peleaban igual que los hombres, tenían una posición igual que los hombres. Entonces empiezo uno a decir, Dios mío, pero ¿cuál es la historia que yo me aprendí si yo ahora estoy leyendo textos muy veraces y diferentes para tratar de cruzarlos y veo que la historia que a mí me enseñaron no es? Entonces a mí me parece que la enseñanza de Pipatón, ese amor por ella, pero eso de recuperar la mujer de las garras de, ella representa a todas, ¿no? Y esta mujer que es la representante de todas esas indígenas que fueron maltratadas, manipuladas, no sabemos qué pasó con Yarima. Yo preferí en mi novela hacerla morir, porque yo me imagino y traté de ponerme en el pellejo de ella, yo hubiera preferido hacer lo que ella hizo a caer en manos de los españoles. Entonces muchas veces esos finales que uno le da a los protagonistas, que no se sabe nada,
cómo murieron realmente, es tal vez lo que uno quisiera. Una cosa que me han preguntado en casi todas las presentaciones es por qué no puse en la novela que Pipatón y Yarima tuvieron hijos cuando parece que sí los tuvieron. Eso no lo detecté en ningún lado. Alguien por ahí contó, porque es que yo sé que los españoles tiraban los perros bravos de ellos a que se comieran a los niños y a los indígenas. Y yo no quería que un hijo de Pipatón y Yarima fuera comido por un perro de los españoles, entonces preferí no ponerles. De pronto tuvieron y de pronto los perros, ay no quiero ni pensar eso. Entonces la novela y el ser uno, el que lo escribe, le da a uno la posibilidad de encontrar las salidas que uno hubiera querido que fueran. Los finales, pues no felices, pero sí los finales que no fueran tan espantosos como pensar que Yarima se la llevó este capitán Campos y quién sabe qué pasó. No, yo sí no quería eso, pero el amor de Pipatoni se vuelve como una fiera, claro, lo cogen, lo atrapan y es cuando se lo llevan y le cortan los talones. Ahora, un héroe. Arrastrarse 350 kilómetros de selva, no es que hubiera carreterita, ni le dieron el chance en un camión, no, él se vino y reunió a sus hombres para acabar con los españoles. Lo que pasa es que los españoles siguieron llegando, Pipatón se puso viejo, bueno, eso ya es otra historia. Pero qué pesar que no sepamos más de estos héroes. Nosotros aquí en Santander lo tenemos a él, pero imagino que el cacique Nutibara, Micho, de todos ellos, habría que contar esa historia de cómo fue que resistieron esos embates, esa violencia, tratando de defender a su tierra y a su gente. Entonces eso me parece que es supremamente válido recuperar a los héroes. Mira, y tú lo dices y lo reafirmas además. Yo creo que es no una subjetividad, sino las subjetividades es la que realmente reconstruye la historia. En esa eterna pelea entre la ficción y de la literatura y la historia, ¿sí? Siempre finalmente se va a decir o se va a configurar que la ficción tiene ese poder de suturar con luz, es decir, con entendimiento, las grietas que deja la historia, ¿sí? Y las complementa, y de alguna manera, pues eso es lo que hace tan enriquecedor que el literato, el escritor, se tome la gallardía también de contar desde un punto de vista muy definido como es el que tú tienes esa historia. Dentro de la literatura, pues también hay esas voces narradoras y narrativas, ¿no? Quizás hace un rato estábamos conversando también cómo Nilia utilizaba como distintas voces, ¿no? Y tú también comentabas que era como unas recomendaciones que te habían dado, pero justamente en este solapar el espacio, el tiempo y los personajes entre Yarima y Sofía, ¿cómo te pareció a ti el tratamiento de esas voces narrativas entre ambas? Tuve la oportunidad de preguntarle a Nilia que cómo había sido ella o cómo hizo ella posible que no confundieran el autor con la autora, el autor con la voz narradora de la novela. Y como bien dice, hay una voz en primera persona y a veces hay voz en tercera persona. Yo creo que es un recurso que ella emplea muy bien. Primero, para proteger a Nilia como persona frente a un error que es muy común, el de identificar autor como protagonista de la novela. Entonces ella hace muy bien en cubrirse. Pero también hay otros elementos que en la configuración de un personaje Nilia nos lo dijo. Sofía no es Sofía únicamente Sofía. Sofía son las voces de muchas mujeres. Y para ello la escritora tuvo que hacer un trabajo de investigación, consultar con ella, con aquella, con esas otras. Y es así como, según Nilia y según la experiencia de escritores, se configura el personaje. Muy valiente, muy recursiva, una investigadora total. Y cambiando un poquito de tema, porque yo quiero avanzar un tanto más, yo quiero preguntarle a Nilia como filósofa. Esa es su carrera y en el libro hay elementos de filosofía que, como bien también lo han dicho,
se pasan desapercibidos, pero en una misma página pueden aparecer más de un filósofo, más de un referente. Quiero escucharla. Bueno, fui muy consciente desde el comienzo que se escribía filosofía, la gente se me iba a dormir leyendo, y eso sí, nadie iba a leer ese libro. Ni mis hijos ni mi esposo lo iban a leer, y menos los demás. Entonces, sí quise utilizar un lenguaje sencillo que va creciendo. Yo creo que el primer libro es bien diferente al segundo libro. Ya el segundo libro, el lenguaje es más fuerte, es distinto. Pero sí quería contar las cosas filosóficas, porque pues es mi gran pasión. La filosofía fue lo que estudié, fue lo que enseñé durante 20 años. Entonces sí quería transmitir las lecciones de ética, que era lo que yo dictaba, del comportamiento, del respeto, de valorar al ser humano. Todo eso me parecía importante, escribirlo en un mensaje de una novelita chévere. Es que a mí, cuando hablo yo de novelita chévere, cuando yo era muy joven leí a Jane Austen, y ella era una novelita chévere. Cuando empecé a dictar clases de ética, encuentro que esta mujer me servía a mí para mis clases de ética, porque detrás de la novelita chévere hay unos mensajes sobre comportamiento humano, sobre la delicadeza, sobre el respeto, sobre el valor. Entonces dije, eso es lo que yo quiero. Por medio de una novelita que puede tener muchas lecturas, a la gente le puede ser, no, un cuento chévere, mira, que el centro, que no sé qué, pero a la gente que pueda leer un poquito mejor, empezar a encontrar una serie de lineamientos que me parecen a mí importantes. A mí me parece muy importante el respeto. A mí me parece muy importante el valor que se le da al otro ser humano, el trabajo en equipo. Cuando digo que Pipatón está muy triste porque sus guerreros se están muriendo, que cada vez que muere un guerrero, él sufre. Ese es el líder. El que sufre por su gente, el que trabaja en equipo, pero su equipo hacen parte de él mismo. Entonces, esa serie de mensajes filosóficos me parece, pues, y seguiré tratando de hacerlo, porque me parece que es muy importante, y más en esta época, cuando hemos perdido como el orden de las cosas, me parecería a mí. Entonces me parece importante, y además fue lo que yo estudié y enseñé durante tantos años. Entonces me parecía importantísimo también contar todo esto de la reencarnación, que los filósofos griegos lo trabajan hasta la saciedad. Metempsicosis, ese tema me encanta. Todo lo que dice, por ejemplo, Heródoto, lo que dice Heráclito, lo que dicen todos esos filósofos antiguos sobre este tema me parecía, porque además eso está en la importancia de la búsqueda, ¿no? Es que cuando dicen, no, es que es curioso, no, el curioso no es el que pregunta y se queda ahí. El curioso es que, sintiendo curiosidad de algo, va y busca. ¿Qué quiere decir eso? Eso le pasa a Sofía, ya tiene oportunidad y empieza a buscar, pero ¿qué me está pasando? ¿Cómo me explico esto? Entonces recurre pues a los que han hablado de eso. Y eso me pareció también chéverísimo, poder contarles lo del río de la memoria, lo de Pitágoras, que dicen que vivió 10 días, porque esos son cuentos de la historia griega que me parecen bien interesantes. Bueno, pero eso es un caldo de cultivo maravilloso lo que está ahí. Bueno, no solamente el tema de la ética ciudadana, sino también de la transmigración de las almas, pero también que a través de Sofía tú pudieses contar lo que has dicho, ese sentir de la mujer y de una época coral, digamos, que logras hacer allí. Así que me parece como muy importante. Rafael, ¿quisieras comentarle algo más a Nilia? Sí, hay muchos aspectos que no hemos tocado. Yo creo que hay que resaltar en este libro la delicadeza con que se tocan temas fundamentales. El respeto, por ejemplo, que los personajes guardan entre sí. El tema de la violencia. El tema de la violencia se repite, por supuesto, porque es la invasión española, pero es también la invasión guerrillera en algún momento, o las invasiones guerrilleras, las huelgas, los afanes, las angustias, todo está trabajado bastante bien. Por otro lado, hay otro tema que es importante mostrar, porque ya aunque hoy en día es un tanto trillado, no importa repetirse. El papel fundamental de la mujer. La niña que llega de 17 años inexperta, que siente una atracción especial por la selva, que no la entiende, pero que la curiosidad la lleva a indagar,
va a tener su resultado. Pero también en algún momento de dado la novela, por allá leí en alguna página, no quiere ser más la esposa del gerente, quiere ser ella por sí misma. Y dentro del límite en que se encuentra por la posición social que lleva, lo que la hace es extender su servicio social. Entonces es una manera que también se puede llegar, aunque también es criticado la idea de que las damas rosas de tal cosa. No, yo creo que cuando una mujer hace su trabajo específico, ya sea de madre, ya sea de una trabajadora social o alguien que sirve un almuerzo y lo hace con devoción y con empeño, está haciendo presencia de persona, en ese caso de mujer. Pero la protagonista, Sofía, no se queda en ese plano. En la segunda parte estudia, va a la universidad y para tratar de responderse a sí misma, ¿qué me pasa? Ella por su cuenta va al médico para que le traten de resolver las dudas con los sueños. A veces en un principio a escondidas, pero luego ya con la confianza del esposo. Y entonces así vamos conociendo el progreso interno de una mujer que puede ser referente, puede ser modelo para futuras damas que se salgan del rol sencillo y den un paso adelante. Pero también hay un elemento ahí que muchas veces nosotros los caballeros, aunque lo leamos, lo ignoramos, es el de la ética, aún del guerrillero. El protagonista de esta novela, en el segundo plano, es un guerrillero. Pero él muere por sus valores. Y la relación posible que hay se establece de caballero, entre caballero y dama. Eso es noble. En estas novelas de hoy en día donde todo es sexo, donde todo es porquería, y que muchos aplauden, porque bueno, llaman la atención. Pero no es necesario llegar allá. Entonces, resalto la delicadeza del lenguaje, el tratamiento de los personajes, el tratamiento de los temas, los diferentes recursos que la autora emplea para contarnos su historia. Hay mucho por hablar. Hay muchísimo por hablar y bueno, este tipo de tertulias pues son realmente esto, incitadores para ampliar la mirada alrededor. Me queda pues muy claro lo que comenta don Rafael y es el tema de ese tratamiento de la psicología del personaje, pues que lo has comprendido muy bien, lo has sabido llevar. Cuéntanos la experiencia, cómo sentiste o cómo ya estuviste hablando, que hiciste investigación, que Sofía es muchas voces, pero hay un momento en que te tienes que sentar a escribir y hacer ese desarrollo de la ética y de la psicología y por supuesto de la transformación de este personaje. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ese proceso realmente yo me escribí esa novela en mi cabeza durante 20 años. Y eso la escribía y la arreglaba cuando me iba a dormir y hacía noticas y hacía cosas, porque yo sí quería marcar como una diferencia entre la primera parte y la segunda parte. Pero también descubrí que uno cuando escribe, pues eso ya lo saben todos los escritores, uno se escribe, pero también escribe el entorno y escribe la vida de mucha de la gente que lo rodea a uno. Uno coge de todas partes, entonces ahí fui armando un personaje que a mí muchas veces, en muchas cosas, pues obviamente me identifico totalmente, porque yo creo que las personas que vivimos en un campo petrolero, después de haber vivido ahí, ya no somos las mismas, porque es que tú vives en un campo petrolero donde éramos, ¿qué? 100 familias, no más, era todo lo que teníamos, no teníamos nuestra familia cerca, los vecinos se convierten en el papá, en la mamá, en la prima, entonces hay un sentido de comunidad que eso, mira, ni con los años se termina, de nosotros alguien se enferma,
de todas esas 100 familias, y uno vive pendiente del enfermo, uno va al entierro, uno va a los 15 años de la niñita, de la nieta, porque era un sentido de comunidad. Así las ciudades nos hayan separado, nosotros seguimos sintiéndonos parte de esa familia. Lo que pasa es que hay personas que yo pienso que pasan por el mundo y no se dan cuenta de muchas cosas, otras pasan por el mundo y se dan cuenta, pero de pronto les da pereza, pero hay otras que sí nos comprometemos con lo que nos pasa. Entonces, todas esas experiencias que yo tuve en el centro y en Barranca, yo creo que a mí me ayudaron a ver la vida desde una visión, una óptica totalmente distinta. A mí me transformó vivir en Barranca. Yo era una chica que venía de Cartagena, de buena familia, del Club Cartagena, de no sé qué, y llego al centro a esposa de un ingeniero sin saber hacer nada, y todas las vecinas me hacían el almuerzo, la una me llevaba arroz. Entonces yo ahí aprendí lo que era el sentido de comunidad, y para mí eso es importantísimo. Yo hago lo que sea por mis amigas, yo soy excelente amiga, pero es por eso, porque a mí las señoras que vivían a mi lado me enseñaron todo lo que sé, me ayudaban con el hijo, con la niña, mejor dicho, nosotros vivimos en una comunidad maravillosa. A mí cuando hoy en día hablan de, ay, no, que es que estos quinceañeros, yo eso no lo sentí, en el centro todo era maravilloso, no nos dimos cuenta cuando los hijos eran adolescentes ni nada. Todo estuvo bien, no, una dicha. Entonces salir al mundo y ya después cuando regreso el mundo es otro, ya Barranca es otra cosa, estamos al lado de la ciudad. Una necesidad que nosotros sentimos cuando llegamos era que Ecopetrol era una cosa y Barranca Bermeja era otra cosa. Nosotros necesitábamos unir a Barranca con Ecopetrol y ese fue nuestro trabajo durante 3 años, y hoy en día, después de hace 30 años que nos fuimos de acá, lo que más me entristece es, yo trabajaba 20 horas al día, pero dejé 1.000.000 de cosas sin hacer. Entonces digo, ay, ojalá hoy tuviera esa oportunidad, porque haría esto y esto y esto y esto y esto. Pero sí, vivir en un campo petrolero le transforma a uno la vida. Vivir en el centro le transforma a uno la vida. Es interesante, pues se genera un sentido de pertenencia, pero yo creo que se ha seguido haciendo, y pues es la novela que por fin la escribes después que dices de 20, 30 años, y está aquí para seguir haciendo ese sentido de comunidad y de pertenencia, está aquí para además seguir hablando de una época que no ha dejado de ser, aunque tú la encuentres diferente. Antes hablábamos también de otra novela de Barranca, que también está en el libro total y que hace parte de ese universo relacional de contenidos, ese ecosistema que nos gusta facilitar para una experiencia de sentido. Y es la novela La Robada de Mario Toro, que me ha dicho que también, sí, que conociste y que se ve que también es forjada desde la experiencia, al igual que tú. Cuéntame qué relaciones pues podrías también encontrar, pues porque son ustedes personas que lo vivieron en campo y en carne y hueso, toda una historia difícil y de violencia, pero que de todos modos transformadora. Sí, uno leyendo la novela del padre Mario, cuando el padre Mario llegó casi al tiempo que nosotros, y obviamente fue a saludar y de una vez empatía total, amiguísimos. Él venía de ser párroco de Sacré-Cœur en París y llegar a Barranca, al barrio Boston, entonces uno le parecía qué contradicción, no, qué personaje. Todo lo que a él se le ofrecía para facilitarle la vida, él no lo aceptaba. Él decía, si me van a ayudar, yo necesito que ayuden a la comunidad, yo no necesito carro, yo cojo bullo. Me dijo, qué misionero. El padre Mario es un santo. Cuando yo leí la novela de él, a mí me sorprendió tanto, porque si tú las comparas, nada que ver. Vivimos la misma época, pero vivimos 2 Barrancas distintas. Entonces uno escribe desde su experiencia. Al padre Mario le tocaron cosas muy duras, porque es que él vivía en uno de los barrios. Yo pues tenía mi colegio en el barrio, que eso fue otro sueño cumplido. Yo toda la vida quise ser profesora, hice mi colegio, y cuando no había, la profesora se enfermaba, yo dictaba geografía, historia. Eso para mí era lo máximo que me podía pasar, y tuve mucho contacto con la guerrilla, cuando estos muchachitos, cuando Elías, que cuando lo leas vas a ver que fue un muchachito del ejército, un peladito, todo lo que tratamos de ayudar a estos muchachitos que los reventaban por allá con las granadas y todo.
a pesar de que viví eso, pero yo lo veo desde acá. No estuve totalmente involucrada, el padre Mario sí estuvo involucrada. Entonces, una persona lee las dos novelas y dice, no, pero ¿esto qué? Esto es Nueva York y eso es la China. No, nada que ver, es la misma Barranca, desde dos ópticas distintas. Pero con el padre Mario vivimos aventuras bien interesantes. Con él era que nos reuníamos con la guerrilla y todo porque ellos pedían, padre Mario, por favor, el gerente y la esposa. Cariel decía, pero ¿por qué la meten a ella? Y allá nos íbamos con el padre Mario a reunirnos, a ver qué, a ver cómo podíamos hacer para mejorar las cosas. Y uno de esos días que estábamos particularmente miedosos por el sitio donde fuimos, le dice Gabriel al padre, bueno, padre Mario, usted responde por nosotros, ¿no? Por nuestras vidas. Creo que nosotros tenemos hijos. Y dice el padre, el único que puede responder por la vida es, mire, vean, que está arriba, así que recen y ríanos nosotros muertos del susto. Pero con el padre Mario vivimos muchas aventuras. Nos vimos después en Bogotá, yo he leído todo lo que él ha escrito. Es una persona maravillosa, pero le tocó una Barranca diferente a la mía. La misma, pero distinta. Es que de eso se trata no solamente la literatura, sino la vida, ¿no? Que cada uno ofrece una literatura desde esa experiencia personal. Bueno, estas tertulias, volvemos un poco al grano y al redil, lo que hacen o lo que tratamos de hacer siempre es esa invitación a leer, es esa invitación a la lectura. Entonces, aquí seguramente se van muchísimos más temas, pero realmente a mí me gustaría que quedara aquí, pues, para todos los que nos siguen, para todos esos lectores futuros también de Sangre Bermeja, que don Rafael nos pueda decir cuál es esa invitación, por qué leerla, ¿sí? ¿Por qué leerla en estos momentos del siglo XXI, 2025, una novela como esta? Hay muchas razones para leerla. La primera, se me ocurre en este instante, la portada. Una portada que fue hecha por la casa editorial Libro Total. No aparece un autor en específico. Entonces yo creo que ha sido un buen diseño. Y la portada precisamente nos habla de Sangre Bermeja, los colores, la torre de perforación, los amores de Pipatón y Yarima. Y esa es una invitación a leer lo que hay entre Ecopetrol y Yarima y el cacique, tiempos atrás, 500 años atrás. Pero la invitación a leerla en estos tiempos. Hace un momentico me refería de que hoy estamos invadidos por una literatura vulgar, desde la música hasta las mismas letras. Aquí hay un libro para la familia, para el niño que quiere, como alguna vez nos lo dijo Nilia, su hijo ya la leyó. Mi nieto. Su nieto ya la leyó. Entonces un niño la puede leer, un adulto con mayor interés. Entonces esos son tal vez libros que también refuerzan la identidad, tanto de quien la lee como de quien ha vivido esos tiempos. Para una persona de Barranca Bermeja, pues se va a identificar, pero para un santandereano también. Para una persona foránea, pues puede relacionarla con una explotación en cualquier lugar, en cualquier yacimiento. Entonces, hay muchos puentes que se pueden establecer. Y me voy al último epígrafe. Porque los epígrafes son un elemento que el lector muchas veces los lee, pero no los analiza, ignorando el gran trabajo del autor. El tercer epígrafe, si mal no estoy, es de Lezama. José Lezama Lima. Entre comillas, no pretendo reducir a símbolos convencionales lo que fue escrito para ir más allá de lo visible. José Lezama Lima. La novela va más allá de lo visible. Léala y sabrá. Qué maravillosa invitación. La literatura y la novela, pues entonces plantean lo que a veces pareciera intangible,
pero que podemos habitar desde la lectura y desde la escritura. Una invitación de tu parte, Nilia, a esos lectores que van a estar tan agradecidos de leerte, pero además desde esa invitación que les puedas hacer. Bueno, hablando de lo intangible, durante mis 20 años de profesora, siempre comenzaba mi primer día de clase con una frase del Bhagavad Gita. Dedícate a lo que no se ve, de manera que un día pueda verse, porque a lo que se ve ya se dedican los tontos desde hace tiempo. Aprender a leer entre líneas, más allá, es uno de los grandes objetivos. Por eso la literatura es fascinante. Tú la puedes leer como quieras. Se puede convertir en un librito o puede ser un librote, ¿no? Entonces, yo los invito a leer esta novela porque es la historia de mi familia, en parte, pero también es la historia de muchos hombres y mujeres que conocimos y otro que no conocimos. Es la historia de un pueblo que ha sufrido 2 invasiones muy poderosas y muy fuertes que lo transformaron. Dicen los especialistas que la modernidad entró a Colombia por Barranca Bermeja. Barranca Bermeja era una ciudad que tenía todo el dinero del mundo, pero además tenía todas las razas, tenía todos los idiomas, tenía todas las culturas reunidas en un pedacito de tierra. Entonces es una ciudad que yo creo que deberíamos prestarle un poquito más de atención. A raíz de esta novela, mis amigos en Bogotá han pensado en que quieren venir a hacer un tour. Estamos tratando de ver cómo lo organizamos para conocer Casa Loma en el centro, que es una casa tan linda y que fue hecha por la Tropical Oil Company, la refinería, el Museo del Petróleo, la Ciénaga del San Silvestre, una cantidad de cosas que no menciono en la novela y que nadie en este país conoce. De pronto el santanderiano sí, pero la gente de afuera no conoce. Entonces yo también creo que es una especie de reconocimiento de empezar a conocernos a nosotros mismos, pero no es quedarnos en el pasado, es que conocer nuestra historia es lo que nos da la fuerza para proyectarnos más allá. Orgullosos de lo que somos, podemos llegar supremamente lejos. Esa es realmente como mi más grande anhelo al escribir la novela, y la verdad disfruté muchísimo. Ojalá ustedes cuando lo lean disfruten como yo. Yo lloraba cuando escribía, yo reía cuando escribía. Y mis amigos de literatura de la Javeriana me dicen, uy, pero lo de los sueños tan bien armado tiene que haber sido muy difícil. Y yo les digo, no, no fue difícil. Yo me sentaba a las 11 de la noche en la mesa de comedor de mi casa y Pipatón y Yarima me contaban y yo escribía lo que ellos me contaban y se me quedan mirando y yo creo que sí fue así, yo creo que sí fue así. Sí, así fue, mil gracias. Resulta que antes, en la época precolombina, la Tora era el centro del país y venían los del altiplano cundiboyacense, los muiscas, y venían los caribes que subían por el río Magdalena, y en la Tora era donde se reunían a hacer sus negocios, a concertar matrimonios, a concertar alianzas, a cazar guerras, a todo esto de los intercambios y todo era ahí era el centro del país. Por eso cuando uno habla del centro, a mí me da como unos nervios, porque me parece es como si algo hubiera pasado y el destino hubiera llevado a que se llamara el centro, tan cerquita de Barranca, que fue el centro del país en la época precolombina. Entonces, otra vez ahí hay un hilo conductor con la novela La Robada. Bueno, la invitación que hacías, que me pareció maravillosa, es precisamente saber, ¿no?, que toda literatura nace de lo que conocemos, de la referencia, de ese horizonte cultural del escritor, pero siempre nace con esa vocación universal, vamos a decirlo así. No me gusta decir universal, pero digamos que tiene una representación y un sentir en cada una de las personas, de cada uno de los lectores, independientemente de dónde puedan estar, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hace tan valioso la literatura y por eso me gusta mucho tu invitación. Y bueno, vamos a hacernos eco ya desde el libro Total, pues vamos a estar muy pendientes también de la segunda novela de Nilia. Vamos a también tratar de hacer cada vez más vasos comunicantes entre eso que has escrito, ese universo que está escrito, que no es aislada. Yo, como te comentábamos, ya tenemos una serie
de contenidos que van a enriquecer la experiencia del lector también en esa historia de Barranca, en esos contenidos. Así es que bueno, don Rafael, que será nuestro autor también en el libro total, y Anilia, pues seguir agradeciéndote esa bondad y esa confianza que has tenido en nuestro proyecto, porque realmente creemos que la literatura, así como la vida, hay que compartirla. A todos muchísimas gracias de verdad por hacer parte de este universo del libro total. Gracias por Muchas invitarnos. gracias a ustedes.